Mi hermana vivió 6 años gratis en mi casa con sus 2 hijos, pero cuando mi esposa quiso hacer un jardín llamó a la policía, así que la desalojé legalmente, y ahora toda la familia me dice que soy un monstruo. Tengo 32 años, trabajo en un almacén de logística, y todavía no puedo creer que tuve que sacar a mi hermana de mi propia casa después de 6 años viviendo ahí gratis. O sea, cuando digo gratis, digo literalmente sin pagar un peso, ni renta, ni servicios, nada. Y ahora resulta que soy el villano de la historia, porque mi esposa quería hacer un jardín en el patio de nuestra casa. En nuestra casa. Pero bueno, supongo que debería empezar por el principio para que esto tenga sentido. Cuando Melissa tenía 19 años quedó embarazada. Ella es mi hermana menor, tiene como 5 años menos que yo, y en ese momento vivía con nuestros padres todavía. El tipo que la embarazó desapareció apenas se enteró, típico idiota cobarde. Y mis padres le dijeron que tenía que irse de la casa porque ellos no iban a mantener a un bebé. Sí, fueron bien duros con ella. Pero mis padres siempre han sido de esos que creen en las consecuencias y la responsabilidad, ya sabes. Total, que Melissa no tenía a dónde ir. Estaba trabajando en una cafetería ganando el mínimo, y yo acababa de comprar mi casa, una casa de 3 habitaciones y un baño, nada del otro mundo, pero era mía. Así que le dije que se viniera a vivir conmigo temporalmente, hasta que el bebé naciera y ella pudiera organizarse, conseguir un mejor trabajo, encontrar su propio lugar. Temporal. Esa fue la palabra que usé. Temporal. Connor nació y Melissa siguió viviendo conmigo. Yo trabajaba turnos largos en el almacén, a veces de noche, y la verdad es que no me molestaba tanto tenerla ahí. La casa se sentía menos vacía, y además ella ayudaba con algunas cosas, limpiaba un poco, cocinaba de vez en cuando. Claro que yo pagaba todo, la comida, los pañales, la electricidad, el agua, todo. Pero era mi hermana, ¿no? Y Connor era mi sobrino. Pensé que era lo correcto, que eventualmente ella iba a juntar dinero y se iba a ir. Pero pasó un año, luego 2, y Melissa seguía ahí. Cada vez que le preguntaba cuándo planeaba mudarse me decía que estaba ahorrando, que solo necesitaba un poco más de tiempo, que era difícil ser madre soltera, y que yo no entendía lo caro que era todo. Cuando Connor tenía como 3 años, Melissa salió con otro tipo por unos meses y quedó embarazada otra vez. Y sí, el tipo también desapareció cuando se enteró. En serio, mi hermana tiene un talento especial para escoger perdedores. Así que ahora iba a tener 2 hijos. Y obviamente no se podía ir. O eso me dijo. Liam nació, y de repente, mi casa de 3 habitaciones se sentía mucho más pequeña. Los niños compartían una habitación, Melissa tenía la otra, y yo seguía en la mía. Los juguetes estaban por todas partes, siempre había ruido, siempre había algún drama con pañales o comida o lo que fuera. Hace como 4 años conocí a Hannah. Trabajaba en recursos humanos de una empresa que hacía entregas a nuestro almacén y nos hicimos amigos primero, luego empezamos a salir. Desde el principio, le conté que mi hermana vivía conmigo con sus 2 hijos, y Hannah fue súper comprensiva al respecto. Dijo que le parecía admirable que yo ayudara a mi familia, que era señal de que yo era buena persona, pero también me preguntó, como al tercer mes de estar saliendo, cuándo planeaba Melissa mudarse, y yo no supe qué responder porque, honestamente, no sabía. Le había dejado de preguntar a Melissa porque cada vez que lo hacía terminábamos en una discusión donde ella me echaba en cara lo difícil que era su vida y cómo yo no entendía nada porque no tenía hijos. Hannah y yo nos comprometimos después de 2 años de novios y nos casamos el año pasado. Todo ese tiempo ella siguió viviendo en su departamento y yo en mi casa con Melissa y los niños. Melissa fue a la boda, por cierto, y todo parecía normal entre ellas dos, aunque Hannah me había comentado varias veces que le parecía raro que Melissa nunca hablara de planes de mudarse o de conseguir su propio lugar. Después de la boda, Hannah obviamente se mudó conmigo, a su casa. Bueno, técnicamente es mi casa porque yo la compré antes de casarnos, pero ya sabes, es nuestra casa ahora, y ahí fue cuando las cosas se pusieron tensas. Melissa como que esperaba que todo siguiera igual, que Hannah simplemente se adaptara a la dinámica que ya teníamos. Pero Hannah tenía sus propias ideas sobre cómo debería ser nuestra casa, lo cual me parece completamente razonable considerando que es su casa también. Melissa se quejaba de que Hannah movía sus cosas, de que Hannah le pedía que limpiara su desorden, de que Hannah quería usar la cosina a ciertas horas.
cosas normales, vamos. No es que Hannah estuviera siendo una loca controladora ni nada así. Solo quería, no sé, vivir en su propia casa sin tropezarse con juguetes todo el tiempo, o tener que preguntarle a Melissa si podía usar el horno. Hannah es súper apasionada con la jardinería. Es como su hobby principal, en su departamento. Anterior tenía un montón de plantas en el balcón, y siempre hablaba de cómo algún día quería tener un jardín de verdad. Cuando se mudó conmigo, miró el patio delantero, que básicamente era solo pasto descuidado y un par de arbustos muertos, y se emocionó con la idea de hacer algo bonito ahí. Empezó a planear este proyecto de jardín, investigó sobre plantas nativas, diseñó todo en papel, buscó contratistas. Yo le dije que adelante, que era su casa y podía hacer lo que quisiera con el jardín. Gasté como $3,000 en ese proyecto, entre los materiales y contratar a los tipos para que hicieran el trabajo pesado. Lo que pasó después fue básicamente el inicio del fin. Hannah contrató a los contratistas para que vinieran un sábado en la mañana a empezar a trabajar en el jardín. Iban a quitar todo el pasto viejo, nivelar el terreno, instalar bordes para los canteros, toda esa onda. Yo estaba trabajando ese día, turno de mañana que empezaba a las 6, y Hannah no le avisó a Melissa que los tipos iban a venir. ¿Por qué tendría que avisarle? Es nuestra casa, es nuestro jardín. Y francamente, después de 6 años viviendo gratis, Melissa no tenía voz ni voto en lo que hacíamos con la propiedad, o eso pensaba yo. Los contratistas llegaron tipo 9 de la mañana y empezaron a trabajar. Tenían una de esas máquinas para quitar pasto, hacían un ruido tremendo. Melissa salió en pijama, súper enojada, gritándoles que qué estaban haciendo. Hannah salió detrás de ella e intentó explicarle que estaban haciendo un jardín, pero Melissa empezó a gritarle que ese era el espacio donde sus hijos jugaban, que no podían simplemente destruir el patio sin consultarle, que ella vivía ahí y tenía derechos. Los contratistas se quedaron parados ahí sin saber qué hacer. El tipo que manejaba la máquina la apagó, y Hannah intentó calmar a Melissa, pero mi hermana estaba fuera de control, literalmente gritando como loca. Entonces, apareció Sharon. Sharon es la vecina del lado, una mujer de como 40 años que es amiga de Melissa porque las dos son madres solteras y sus hijos juegan juntos a veces. Sharon salió de su casa y le preguntó a Melissa qué pasaba, y Melissa le dijo que Hannah estaba destruyendo su casa sin permiso. Su casa, como si fuera de ella. Sharon, que aparentemente es abogada o algo así, o al menos cree que sabe de leyes, sacó su teléfono y llamó a la policía. Dijo que había trabajo no autorizado en una propiedad y que posiblemente estaban violando derechos de inquilino. ¿Puedes creerlo? Llamó a la policía a mi casa por un jardín. Los policías llegaron como media hora después. Para ese momento Melissa estaba llorando. Hannah estaba súper molesta pero intentando mantener la calma. Y los contratistas básicamente querían irse porque ¿quién quiere lidiar con ese drama? Los policías hablaron con todos, revisaron la situación, y resulta que como Melissa había vivido ahí por más de 30 días, técnicamente sí tenía ciertos derechos como inquilina, aunque no pagara renta. Uno de los policías, un tipo mayor que parecía harto de la vida, le dijo a Hannah que era mejor que se fuera de la casa por esa noche para que las cosas se calmaran. Hannah tuvo que empacar una bolsa con sus cosas y se fue a quedarse con una amiga, en nuestra propia casa. Mi esposa tuvo que irse de nuestra casa por mi hermana, que llevaba 6 años viviendo gratis. Yo llegué del trabajo tipo 3 de la tarde, completamente ajeno a todo el drama que había pasado. Vi que el patio delantero estaba a medio destruir, con la tierra levantada y las herramientas de los contratistas tiradas por ahí, y pensé que tal vez habían parado para almorzar o algo. Entré a la casa y Melissa estaba en la sala con los niños, viéndose toda victimizada. Le pregunté qué había pasado y empezó a contarme su versión, que Hannah había traído gente a destruir el patio sin avisarle, que los había echado, que Sharon había tenido que llamar a la policía, porque Hannah se estaba poniendo agresiva. Mi esposa, que es la persona más calmada que conozco, llamé a Hannah de inmediato y ella me contó lo que realmente pasó. Estaba llorando en el teléfono, diciéndome que no podía creer que la hubieran sacado de su propia casa, que se sentía humillada y enojada y que Melissa estaba completamente fuera de control, y tenía razón. Yo estaba furioso, tipo más furioso de lo que había estado en años. Colgué con Hannah y me fui directo a hablar con Melissa. Le dije que esto era inaceptable, que Hannah era mi esposa y que esta era nuestra casa, no la suya.
Melissa empezó con el drama de siempre, que yo no entendía lo difícil que era su situación, que ella y sus hijos no tenían a dónde ir, que después de 6 años yo no podía simplemente echarla así. Pero entonces, dijo algo que me dejó helado. Dijo que después de vivir ahí por 6 años, ella tenía derechos de inquilina y que yo no podía sacarla sin seguir el proceso legal correspondiente. Que había hablado con Sharon y que Sharon le había dicho que yo tendría que darle un aviso formal de 60 días y que si yo intentaba echarla antes, ella podía demandarme. Mi propia hermana, a la que había estado ayudando por 6 años gratis, amenazándome con demandarme en mi propia casa, no podía procesarlo, en serio. Me quedé ahí parado sin saber qué decir, porque parte de mí quería gritarle que se largara inmediatamente. Pero otra parte sabía que probablemente ella tenía razón sobre lo legal. Le dije a Melissa que tenía hasta el final del mes para irse. Ella me dijo que no era legal, que necesitaba 60 días. Yo le dije que me importaba un carajo lo que fuera legal, que se largara de mi casa. Pero después de calmarme un poco y hablar con Hannah, decidimos consultar con un abogado. Gastamos otros $500 en una consulta legal y el abogado confirmó lo que Melissa había dicho. ¿Cómo? Había vivido ahí por más de 6 años. Aunque no pagara renta, ella tenía derechos como inquilina y yo tenía que darle un aviso formal de desalojo con 60 días de anticipación. Si no lo hacía y la sacaba por la fuerza, ella podía demandarme y probablemente ganaría. Fue una de las cosas más frustrantes de mi vida, tener que seguir un proceso legal para sacar de mi casa a alguien que nunca debió estar ahí tanto tiempo en primer lugar. Pero no teníamos opción. Contraté al abogado para que preparara el aviso formal de desalojo y se lo entregué a Melissa personalmente. Ella lo leyó, se puso a llorar y me dijo que era un mal hermano, que estaba eligiendo a mi esposa sobre mi propia sangre, que estaba dejando a sus hijos sin hogar. Los niños estaban ahí cuando pasó todo esto. Connor tiene como 9 años ahora y Liam 6, y obviamente estaban confundidos y asustados. Me sentí como una basura, no voy a mentir. Después de entregarle el aviso, fui a hablar con Sharon. Toqué su puerta, y cuando abrió, le dije que necesitábamos hablar. Sharon intentó defender a Melissa, diciendo que yo estaba siendo cruel y que cómo podía echar a mi hermana y mis sobrinos a la calle. Le expliqué que Melissa había vivido en mi casa por 6 años sin pagar absolutamente nada, que yo había sostenido a toda su familia por todo ese tiempo, y que ella no tenía derecho a decidir qué podía o no hacer en mi propia casa. Le dije que apreciaba que fuera amiga de Melissa, pero que llamar a la policía había sido completamente innecesario y que básicamente había empeorado toda la situación. Sharon me cerró la puerta en la cara. Desde ese día no nos hablamos. Los siguientes 60 días fueron horribles. Melissa arrastraba los pies con todo. No empacaba nada. Pasaba el tiempo quejándose con sus amigas sobre lo terrible que yo era. Hannah volvió a la casa, pero la tensión era insoportable. Melissa y Hannah no se hablaban para nada, ni siquiera se miraban. Yo intentaba mantener la paz, pero era imposible. Los niños obviamente sentían toda la tensión, y eso me partía el corazón, porque ellos no tenían la culpa de nada de esto. Connor me preguntó una vez por qué ya no podían vivir con nosotros, y no supe qué decirle. ¿Cómo le explicas a un niño de 9 años que su mamá se quedó mucho más tiempo del que debía y que ahora las cosas están complicadas? Melissa le contó a toda la familia lo que estaba pasando, obviamente pintándome como el villano. Mis padres me llamaron para decirme que era muy duro de mi parte, pero cuando les expliqué toda la situación, incluyendo que Melissa había amenazado con demandarme, se quedaron callados. Creo que ahí se dieron cuenta de que las cosas estaban realmente mal. Mi mamá intentó hablar con Melissa para convencerla de que cooperara y buscara un lugar tranquilamente, pero Melissa no quiso escuchar. Estaba decidida a hacer esto lo más difícil posible. Yo intenté ayudarla en lo que pude, a pesar de todo. Busqué departamentos que estuvieran dentro de su presupuesto. Le ofrecí pagarle el depósito y el primer mes de renta de un nuevo lugar. Incluso le dije que le compraría muebles básicos si los necesitaba, pero ella rechazó toda mi ayuda, diciendo que si yo la estaba echando, entonces yo no tenía derecho a decirle dónde vivir o cómo manejar su situación. Era como hablar con una pared. Hannah me decía que dejara de intentarlo, que Melissa estaba siendo manipuladora y que probablemente esperaba que yo me sintiera tan culpable que le dijera que se quedara. Pero eso no iba a pasar. Yo había tomado mi decisión. Como a 2 semanas de que se cumpliera el plazo de 60 días, Melissa finalmente empezó a empacar. Pidió cajas prestadas, empezó a separar cosas.
todo el proceso. Nunca me dijo dónde iba a vivir, y yo no le pregunté. Probablemente se iba a ir con alguna amiga, o tal vez encontró algún departamento pequeño, no lo sé. Lo que sí sé es que durante esas 2 semanas la casa era un caos total, con cajas por todas partes, los niños más inquietos que de costumbre porque sabían que se iban a mudar, Melissa con cara de funeral todo el tiempo. El último día del plazo, Melissa terminó de empacar. Tenía un montón de cajas, bolsas de basura, llenas de ropa, juguetes por todas partes. Había rentado una camioneta y pidió ayuda de algunos amigos para cargar todo. Yo me ofrecía a ayudar a cargar las cajas, no porque quisiera, sino porque sentía que debía hacerlo, no sé, tal vez para aliviar un poco la culpa que todavía sentía. Melissa aceptó mi ayuda sin decir mucho. Básicamente nos ignoramos mutuamente mientras cargábamos sus cosas a la camioneta. Cuando terminamos, Melissa metió a los niños en el carro. Connor me dio un abrazo rápido antes de subirse, y Liam ni siquiera me miró. Melissa se paró frente a mí y me dijo: «Espero que seas feliz con tu decisión». Eso fue todo. Se subió al carro y se fue. No hemos hablado. Desde entonces, han pasado como 2 meses ya. Mi mamá me dice que Melissa está viviendo en un departamento de 2 habitaciones al otro lado de la ciudad, que los niños están bien, que está recibiendo asistencia del gobierno para pagar la renta. Yo le mando dinero de vez en cuando a través de mi mamá, como $200 o $300, pero no tengo contacto directo con ella. Hannah terminó su jardín. Quedó hermoso. La verdad, tiene rosas y lavanda y un montón de plantas que no sé cómo se llaman, pero se ven bien. Dice que cada vez que lo ve, se siente feliz y en paz. Yo todavía me siento raro cada vez que lo miro, como si todo este drama hubiera sido causado por un jardín, ya sabes. Pero sé que no fue solo el jardín. Fue todo. Fueron 6 años de límites que nunca establecí, de decir que sí, cuando debí haber dicho no hace mucho tiempo. A veces me pregunto si hice lo correcto. No con echarla, eso sé que era necesario, pero con cómo manejé todo desde el principio. Debí haberle puesto un límite de tiempo claro desde el primer día, debí haberle cobrado algo de renta o al menos ayuda con los gastos, debí haber sido más firme cuando empezó a quedarse más tiempo del que habíamos acordado. Pero supongo que es fácil decir todo eso ahora, mirando hacia atrás. En ese momento, solo quería ayudar a mi hermana, quería ser un buen hermano, y al final terminé siendo el malo de todas formas. Hannah me dice que deje de sentirme culpable, que hice más de lo que la mayoría de la gente hubiera hecho, que 6 años es un tiempo ridículamente largo para sostener a alguien financieramente sin ningún tipo de reciprocidad. Y tiene razón, lo sé, pero igual es mi hermana, y esos eran mis sobrinos, y ahora básicamente no tengo relación con ninguno de ellos. No sé si algún día Melissa va a entender por qué tuve que hacer lo que hice, o si siempre va a pensar que la traicioné. Tal vez en unos años, cuando los niños sean mayores y ella esté más estable, podamos hablar de esto de una manera más calmada, o tal vez no, tal vez esta es simplemente nuestra nueva realidad, donde somos básicamente extraños que comparten sangre. La casa se siente diferente ahora, más tranquila, más nuestra. Hannah puede dejar sus cosas donde quiera sin que alguien las mueva. Podemos ver lo que queramos en la TV, no hay juguetes por el suelo. Debería sentirse bien, y en muchos aspectos sí se siente bien. Pero hay momentos, tipo cuando paso por la habitación que era de los niños, y ahora es la oficina de Hannah, donde me acuerdo de Connor y Liam corriendo por el pasillo, y me da un nudo en el estómago. No los extraño viviendo aquí, la verdad, porque los últimos meses fueron insoportables. Pero sí extraño cómo eran las cosas antes de que todo se pusiera mal, cuando Melissa y yo todavía nos llevábamos bien, cuando no había tanto resentimiento de por medio. Supongo que al final esto es una de esas situaciones donde no hay ganadores, donde todos perdemos algo. Melissa perdió su casa y el apoyo de su hermano. Yo perdí mi relación con mi hermana y mis sobrinos. Hannah tuvo que lidiar con meses de drama cuando apenas estaba empezando su vida de casada. Lo único que ganamos fue nuestra casa de vuelta, nuestra privacidad, nuestro espacio. Y sí, tenemos un jardín bonito ahora. Pero el costo fue alto, muy alto. No estoy seguro de si valió la pena, honestamente. Pero tampoco estoy seguro de qué otra cosa podría haber hecho diferente en ese momento específico cuando todo explotó. A veces pienso que no importa qué hubiera hecho, el resultado hubiera sido el mismo. Melissa se había acostumbrado demasiado a vivir sin responsabilidades,
Y yo había permitido que eso pasara por demasiado tiempo. Era inevitable que terminara mal. Así que aquí estoy, en mi casa que finalmente es solo mía y de Hannah, mirando el jardín que causó todo este desastre, preguntándome si alguna vez voy a dejar de sentirme como una basura por haber echado a mi hermana. Probablemente no. Pero tampoco me arrepiento, ¿sabes? Porque al final del día, yo también merecía vivir en mi propia casa sin drama, sin sentirme como un extraño en mi propio espacio. Y Hannah definitivamente merecía mejor que lo que le tocó vivir en sus primeros meses de matrimonio. Tal vez con el tiempo las cosas mejoren con Melissa, o tal vez no. Por ahora, esto es lo que hay.